Uno de los mayores errores que cometen los cristianos es pensar que porque una iglesia es grande y exitosa, debe ser piadosa. Mentiras. El éxito de una iglesia no tiene nada que ver con el tamaño de su edificio o membresía, tiene todo que ver con su estricta adhesión a la Biblia. Si tu iglesia se enfoca demasiado en cualquiera de estas cosas, debes correr ahora para encontrar una iglesia temerosa de Dios, que se adhiera a la Biblia. Número 1. Mega iglesias de prosperidad. Está bien, sé que esto puede no ir bien con algunas personas, pero espérense. ¿Han notado estas tendencias en algunas iglesias hoy en día? Estas iglesias atraen grandes multitudes porque le dicen a la gente lo que quieren escuchar en lugar de lo que necesitan escuchar. A menudo se centran en aumentar la autoestima, enseñar la creación de riqueza o esbozar principios de prosperidad. Por lo general, no hay nada malo con esto. No hay nada malo en enseñar riqueza y prosperidad a los hijos de Dios. De hecho, yo también lo hago. Sin embargo, el propósito fundamental de una iglesia no es servir a estos fines, no es crear millonarios y riquezas mundanas. La misión principal de una iglesia es ser una casa de oración, una avenida que conduce a las personas a la salvación. En Mateo 21, versículo 13, Jesús declaró: Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta poderosa declaración destaca la santidad prevista de la iglesia y la contrasta con la profanación observada. Jesús no llamó a su casa un lugar de entretenimiento o un lugar para reuniones seculares. Él enfatizó la oración como su actividad definitoria. Si tu iglesia se enfoca principalmente en el alimento mundano con enseñanzas de prosperidad, sin darte la orientación espiritual tan necesaria para mantener y proteger tu salvación, corre. Porque como Jesús advirtió, si algo te hará perder tu salvación, debes cortarlo. Número 2. El movimiento de iglesias amigables con los buscadores. Esta tendencia comenzó con el movimiento amigable o sensible a los buscadores en la década de 1980, que apuntaba a atraer personas particularmente no creyentes, adoptando estilos más contemporáneos. Su lema es decir lo que sea y hacer lo que sea para llevar a la gente a la iglesia. Sin embargo, en el proceso comprometen la integridad y el valor de la iglesia. Este movimiento persiste. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Hoy en día, las iglesias amigables con los buscadores se esfuerzan por ser relevantes, especialmente para las audiencias más jóvenes, lo que significa que su enfoque a menudo refleja las tendencias sociales actuales. Como resultado, estas iglesias se transforman en algo parecido a lugares de entretenimiento en lugar de casas de oración. ¿Alguna vez has notado que cada vez que una celebridad afirma ser cristiana, grupos de iglesias y cristianos automáticamente convierten a ese individuo en el niño póster o la niña póster del cristianismo? ¿Por qué? Porque estas iglesias tienen un fuerte deseo de ser como el mundo, de ser queridas y celebradas. Estas iglesias comienzan a tener miedo de hablar sobre temas mundanos y controvertidos como la fornicación, la homosexualidad, la criminalidad y similares. Muchas iglesias modernas están tan desesperadas por ser aceptadas y amadas por el mundo, que están ansiosas por asociarse con personalidades famosas. Sin embargo, el estándar del cristianismo no deben ser las celebridades, sino Jesucristo. Él es a quien debemos aspirar a ser como y mirar, no a las celebridades. Si esto es lo que hace tu iglesia, corre hasta que encuentres una iglesia temerosa de Dios, cuyo ancla esté en Jesús. Número 3. La peligrosa adoración de los pastores. Dije antes que está mal que las iglesias hagan de las celebridades el ancla del evangelismo. Pero algunos incluso hacen peor. Convierten a sus pastores en celebridades, un objeto de adoración. Desafortunadamente vivimos en un mundo de cultura de celebridades, y esto se ha filtrado en los pastores. Ahora incluso escuchas el término pastor famoso. Los seres humanos tienen una tendencia a querer ídolos, a poner a la gente en un pedestal, y así es como comienza la adoración de los pastores. En el momento en que te encuentras adorando a un hombre en lugar del Señor Jesucristo, estás en un camino peligroso. Tu fe se basa en una persona, no en el Señor Jesucristo. El peligro del pastoreo de celebridades es que la congregación comienza a mirarlos hacia arriba, en lugar de mirar hacia arriba a Dios. Los miembros ignoran la verdadera revelación personal. Los pastores de agua diluida aconsejan a las mujeres que reverencian a los pastores como semidioses, mientras desrespetan a sus propios maridos. Los hombres se niegan a escuchar la sabiduría de la palabra de Dios y dirigen sus hogares, pero en cambio confían en el absoluto, el dictado de su pastor, cuyos objetivos a menudo están en oposición a la voluntad de Dios. Hay otra razón aún más peligrosa. Con la ayuda de las redes sociales y otras herramientas de los medios,
Estas nuevas mega iglesias de la generación se han vuelto tan poderosas de una manera que nunca antes hemos visto en la historia. Los pastores pueden tener mega iglesias e incluso cientos de miles de personas ven su contenido en línea, lo que les da un tremendo poder e influencia. Los miembros se quitan las prendas en el suelo para formar una alfombra roja para sus pastores. Algunos lloran abiertamente solo con mirar a sus pastores. Ningún hombre merece tanta adulación. Ningún hombre puede apropiarse de la gloria de Dios sin repercusiones. Si este es tu pastor, corre. Número 4. Iglesias que redefine el pecado. Las iglesias están cambiando. Se están volviendo más mundanas, más aceptadoras del pecado y más inclusivas de estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Algunas iglesias se están convirtiendo en centros comunitarios mundanos. Conciertos con un versículo bíblico mencionado aquí y allá. Lugares para mítines políticos o campos de batalla para guerras culturales e ideologías. Se están convirtiendo en guaridas de ladrones, donde los pastores famosos pueden mentirte en la cara mientras te dicen que les des tu dinero. Tanto que estas iglesias son verdaderamente guaridas de ladrones. La afirmación de Jesús sobre el propósito de la iglesia también es digno de nota, interesante e intrigante, que Jesús no se refirió a su casa como una casa de predicación, a pesar de la importancia de la palabra, ni una casa de música, a pesar del estímulo que brinda. La omisión es sorprendente e intencional. Él especificó la oración como la actividad definitoria, subrayando su importancia incomparable en nuestra relación con Dios. No hay nada que pueda sustituir la oración, ni la lectura de la Biblia, ni la memorización de la Biblia, ni la predicación de la palabra o el canto. La oración está sola. La palabra es una parte importante de la iglesia, y también lo es el evangelismo. Pero si tu iglesia no es una casa de oración, corre antes de que sea demasiado tarde. Muchas iglesias modernas están tan ocupadas tratando de ser como el mundo, tan ocupadas tratando de complacer al mundo que se están volviendo cada vez más mundanas. Hay iglesias ahora donde no puedes distinguir si estás en un concierto de rock o en un servicio de iglesia. Vivimos en una era en la que la gente afirma ser cristiana pero usa atuendos para ir a la iglesia que son más adecuados para una discoteca que para una iglesia. Sus vidas son exactamente iguales a las de los incrédulos, y aún así afirman ser cristianos. Afirman ser cristianos pero ven cosas que un cristiano no debería ver. Van a lugares a los que un cristiano no debería ir. Se comportan de una manera en que un cristiano no debería comportarse. Usan ropa sensual, escuchan y cantan música sensual, y hablan de una manera en que un cristiano no debería hablar. Una iglesia que prioriza la relevancia terrenal corre el riesgo de perder su enfoque celestial. El enfoque está en la oración y la intimidad con Dios. En Hechos 4:23-31, después del arresto de Pedro y Juan, su respuesta inmediata no fue un sermón calculado o una protesta organizada. Más bien, la comunidad recurrió a la oración. Su oración fue potente, unificadora y demostrativa de una profunda confianza en la guía de Dios y su intervención en cualquier situación en la que se encontraran estos cristianos. Orando cuando estaban en problemas, oraron cuando fueron perseguidos, oraron cuando enfrentaron desafíos al elegir un reemplazo para Judas, oraron cuando necesitaban guía y dirección, oraron cuando estaban en prisión. Oraron cuando enfrentaban un peligro inminente. Oraron cuando enfrentaban enfermedades. Oraron cuando necesitaban fuerza y aliento. Oraron cuando tomaban decisiones importantes. Oraron, entendían y apreciaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi casa será una casa de oración. Lo mismo ocurre contigo en todas las cosas. Ora. La oración es una verdadera forma de adoración, pero asistimos a iglesias y vivimos estilos de vida que solo ocasionalmente incluyen la oración. Lo siento, pero me avergüenza el estado de algunas iglesias en toda esta nación. Este es un llamado a cada uno de nosotros. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? Debido a que carecemos de la consistencia de la oración. Carecemos del coraje para decir la verdad. Pueblo de Dios. Llamemos a las cosas por su nombre. El adulterio es adulterio. La fornicación es fornicación. La inmoralidad sexual es inmoralidad sexual. Una iglesia que ora no crea un ambiente propicio para el pecado. Pero en una iglesia que no ora, el pecado prospera en ese ambiente. El pecado vive en ese ambiente. No podemos separar el cristianismo de la oración. Hechos 2:1-4 describe el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar.
Este mensaje no es solo sobre edificios físicos de iglesias, sino que también se aplica a nuestros corazones. Según 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El primer templo que hay que limpiar es tu propio corazón. ¿Has permitido que deseos o impulsos que Dios desaprueba entren en tu vida? Es hora de limpiarlos. Tu corazón y tu vida deben estar dedicados a la oración como se indicó. Orar sin cesar. Dios se deleita en responder oraciones. Hay una inmensa alegría en recibir una respuesta del ser más poderoso del universo, afirmando que Él escucha y responde. Dios todavía responde oraciones y se comunica con su pueblo como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos volver a una vida de oración, fomentando una relación genuina con Dios. Dedica tiempo a comulgar con el Señor regularmente, ya sea durante un viaje al trabajo, antes de un examen o antes de un día importante. Habla con tu Salvador y mantén un diálogo continuo con Dios a lo largo de tus actividades diarias. La Biblia enseña sobre un mundo espiritual muy real. Negar la realidad del mundo espiritual es negar la misma Biblia. Negar la realidad del mundo espiritual es rechazar las instrucciones del apóstol Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si hay un grupo de personas que debería entender el mundo espiritual, son los cristianos. Sin embargo, si asistieras a la iglesia moderna, podrías creer que los demonios ya no existen. La Biblia nunca dijo esto. La Biblia nunca evita este tema. Sin embargo, las iglesias modernas y los predicadores modernos evitan este tema. De hecho, te predicarán sobre cómo tener un gran avance, hacerte rico y sobre cómo tus sueños se harán realidad. Sin embargo, evitarán el tema de los demonios, a pesar de que hay personas que viven en este mundo que enfrentan espíritus inmundos y demonios todos los días de sus vidas. Si tu iglesia evita hablar de los principados y poderes, pregúntate por qué. Si puedes hacer el cambio, hazlo. Si no, corre. Para concluir, cuando digo que corras, quiero decir que corras hacia Jesús. Corre hacia una iglesia que reconozca la enseñanza y el poder en el nombre de Jesús. El mensaje central es: vuélvete a Jesús si estás experimentando un ataque demoníaco, vuélvete a Jesús. Si no obtienes nutrición espiritual de tu iglesia, vuélvete a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay esperanza y sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay sanación en el nombre de Jesús. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay redención en el nombre de Jesús. Hay refugio en el nombre de Jesús. Hay luz en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay fuerza en el nombre de Jesús. Hay gracia en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en el nombre de Jesús. Amados, restauremos la santidad de la iglesia como